Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último video, pero bueno, así es la vida. De a ratos uno tiene más inspiración para hacer videos, más tiempo, así que no vamos a perder mucho tiempo explicando el por qué hubo tan pocos videos en el último tiempo y vamos a partir derecho para el tema de este video. Justo ayer se divulgó un rumor sobre la fecha de lanzamiento de la sucesora de la Switch. Es hasta ahora el mejor rumor y más bien elaborado de todos. No dice gran cosa el rumor. Da la fecha como el segundo semestre, o sea, una amplia variedad de posibilidades. Principio del segundo semestre, cerca de Navidad, cerca del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hay muchas fechas posibles en eso. No da precio, hace muy pocos pálpitos sobre el hardware, cosas muy obvias como más memoria. Dice que no va a tener pantalla OLED y sí una pantalla LCD, lo que es muy probable. La Steam Deck no tiene pantalla OLED y sí LCD porque es más económico y el resultado final es muy poco perceptible para las diferencias de precio que eso impulsiona, sobre todo en un producto nuevo de lanzamiento. Es muy probable que más adelante, cuando los costos de manufacturación de la consola sean más baratos, salga una versión OLED o no. Pero bueno, esos rumores, que son bastante bien fundados, al fin y al cabo la Switch va a tener más de 7 años para esa época, estaría a la altura de tener una sucesora, sería sin matar el buen momento que está en la Switch ahora de buenas ventas y aprovechar para que el año que viene es muy probable que las ventas de la Switch normal ya entren en caída, aprovechar esa sobra de mano de obra que no va a estar fabricando Switch para fabricar la nueva consola y utilizarla ahora para fabricar la Switch que tiene demanda. Pero no es ese el tema del video. El tema del video es qué es lo que me gustaría ver en esa consola. Y creo que muchos de nosotros ansiamos lo mismo. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de las consolas de Nintendo. Muy rapidito para contar los motivos, ¿no? La NES fue la consola que revolucionó todo. Todo lo que tenemos hoy en día en el mundo de los videojuegos se lo debemos a la NES y a algunos otros pioneros como el Atari o la Game Boy. Entonces, fue una consola muy innovadora. Ya la Super Nintendo tuvo innovaciones e ideas originales, pero no fue ese impacto. Fue una consola más de continuación de lo que se hacía en la NES. Tipo, se hacía lo mismo de la NES con más potencia. La Nintendo 64 ya otra vez fue una consola innovadora, la que definió los parámetros para cómo serán los juegos poligonales conocidos como juegos 3D. Todo lo que se usa hoy en día se inventó prácticamente en la Nintendo 64, porque por más que ya existían juegos 3D, la forma de usar los controles con 3 direccionales, los analógicos, los gatillos, la forma de interactuar del control con los personajes, todo eso apareció en la Nintendo 64 y después todo el mundo copió. La Game Boy, por más que no fuese la primera consola portátil, por más que no fuese la primera consola con juegos intercambiables, fue la primera que planteó el hardware portátil y la forma de hacer consolas portátiles de Nintendo, ya que las anteriores portátiles o tenían un solo juego o tenían juegos donde vos cambiabas una gran parte del hardware para poder jugar un juego diferente. La Game Boy te dio un sistema práctico, muy resistente y muy económico de hacerlo, ya que la consola era barata, los juegos eran baratos y el uso de batería era bajo. Entonces vos no tenías que estar cambiando tantas pilas. Salieron consolas más potentes, más lindas en hardware, pero consumían muchísima pila y fracasaron estrepitosamente. Entonces Nintendo focó su forma de hacer portátiles en eso. Su sucesora salió recién 13 años después, la Game Boy Advance, que mantenía esos principios, pero con muchísima más potencia que su antecesor, ¿no? La GameCube fue una consola continuista, al igual que la Game Boy Advance, hacía lo mismo que la Game Boy, con más potencia, la Super Nintendo que la NES con más potencia, la GameCube hacía lo mismo que la Nintendo 64 con más potencia. Pero eso no le sirvió a Nintendo, la GameCube fue un fracaso en ventas, y llevó a otra consola innovadora que fue la Wii.
Y la Wii U fue una especie de continuación de la Wii que también fracasó. Ya en las portátiles, la DS fue una innovación que funcionó muy bien. La 3DS no vendió tanto como la DS, agarró un momento muy complicado, pero vendió muy bien también. Y después llegamos a la Switch, que fusionó los dos mercados. Entonces también fue una consola innovadora. Por el histórico de Nintendo, le tocaría una consola continuista. Pero también ese histórico indica que las consolas continuistas venden mucho menos que las innovadoras. ¿Qué es lo que Nintendo piensa hacer para subsanar ese problema? No lo sabemos. Bueno, pero esas innovaciones, por ejemplo, de la Game Boy, eran poder jugar portátil en cualquier lado, juegos muy parecidos a los que vos jugabas en una Sega Master System, una Mega Drive o una Super Nintendo, con las diferencias técnicas, obviamente, ¿no? Ya la Game Boy en sí no tenía mucho foco en el multiplayer, porque el multiplayer vos necesitabas tener el mismo cartucho en cada consola, un cable que conectase las mismas consolas, y si quería jugar más de cuatro, más de dos personas, tenían que los tres o cuatro jugadores tener eso, tener el cable y tener un adaptador para cuatro jugadores. Era carísimo y muy poco práctico, por eso muy pocos juegos se aprovechaban del multiplayer en portátil. La Game Boy Advance tuvo un poco más, pero sufría de esos mismos problemas. Aunque le sacaron un adaptador por wireless, la otra persona tenía que tener el mismo adaptador, los mismos juegos. Pokémon fue un poco lo que fue innovando eso, donde vos no tenías que tener exactamente el mismo juego, sino una variante de un juego. Pero en la Nintendo DS ya venía con Wi-Fi embutido. Y por más que el Wi-Fi le servía para conectarse a Internet, también le servía para conectarse en red local. Y eso fue buenísimo, porque era solo que la otra persona tenga la consola, no necesitaba un cable, no necesitaba un adaptador. Sí necesitaba la mayoría de las veces tener el mismo juego para poder disfrutar de todas las versiones del multiplayer. En otros casos, no, porque muchos juegos tenían una nueva función que llamaba Download and Play, donde el que tenía el juego hacía una sesión y el que otro con la consola solo tenía que juntarse a la sesión y descargar la parte para el multijugador. Algunos juegos, como los Zeldas y todo lo demás, tenían un multijugador aparte del juego principal. Otros, como el Mario Kart, es el mismo juego. En Mario Kart y en otros, vos bajabas una parte del juego. Mortal Kombat y muchos otros utilizaban el Download and Play, pero otros te exigían tener el mismo juego. Y muchos de los que usaban Download and Play para poder disfrutar toda la experiencia necesitaban todos tener el mismo juego. Exceptuando, por ejemplo, el Mario Party DS. Ese era espectacular su multiplayer. Era completo lo que vos descargabas en Download and Play. Una persona tenía el juego y otras tres se podían conectar, cuatro personas jugaban Mario Party. Y espectacular. El Mario Party de la Game Boy Advance, por ejemplo, era muy enfocado en el multiplayer por esa dificultad de jugar en el single player, porque era muy difícil jugar multijugador. La 3DS mantuvo ese mismo concepto y lo mejoró. Su Download and Play era mucho más completo. Los juegos que tenían Download and Play te permitían disfrutarlos mucho más. Y en algunos casos, como el último Mario Party que salió para esta consola, incluía una función donde vos ibas a la eShop y descargabas un aplicativo para jugar multijugador. Entonces vos no necesitabas tener el juego para jugar multijugador, por más que el juego original no tuviese Download and Play. Si los jugadores tenían ese aplicativo, podían jugar Mario Party. Ese Mario Party, el primero tenía Download and Play normal. Pero el segundo tenía ese para que pudiesen disfrutar de la experiencia completa, porque el juego era muy pesado. Además, esta consolita tenía juegos preinstalados en el Mi Plaza, otros que después se le agregaron que podías descargar, otros juegos como Kirby, free to play con multiplayer. Entonces, todo el mundo lo podía descargar, se conectaba y hacía grandes partidas de muchos juegos con la red local. Además de todos los juegos que, teniendo cada jugador la copia del juego, todo el mundo podía disfrutar en multiplayer local, además de una mejor conexión a internet, con más opciones y cosas así. Entonces, el multiplayer local estaba muy bueno, mucho multiplayer online también estaba muy bueno. El juego que analizamos el otro día acá, Heroes of Ring, en TikTok, hice un corto, si quieren verlo en mi TikTok. Tenía opción para campaña de un RPG muy largo, muy bueno,
de hasta 4 jugadores. Cosas muy muy buenas acá. Pero tenían que, claro, cada uno tener el juego. Ya en la Switch, yo como usuario de Switch Lite no voy a explicar más porque me afectan más. Muchas de esas opciones, para decir todas, se borraron. El Street Pass de la 3DS se borró, la conexión en red local también. Y el Download and Play también. Yo entiendo el motivo de todo eso. Los juegos de Switch son mucho más pesados. Hacer Download and Play y que sea entretenido, rápido y eficiente sería imposible. El Street Pass te forzaría a que la consola esté encendida cuando vos la llevas en tu mochila, consumiendo la batería, cosa que pasaba en la 3DS, pero la 3DS al ser un hardware mucho menos potente, demandaba mucho menos batería. Acá, si vos querés jugar un Doom, un Zelda, un Mortal Kombat, va a demandar bastante uso de batería. Y si vos desperdiciaste mucha batería intentando encontrar gente que te cruzas en la calle, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a desconectar esa opción para poder jugar portátil, que es la principal función, ¿no? Entonces yo entiendo que esas cosas se sacaron por motivos de limitaciones técnicas, que la tecnología que existía en el 2017 no habilitaba eso de una forma funcional, práctica y divertida. Pero la red local podría haber sido implementada. El motivo está en que todo el mundo está enfocado en el online y le da tan poca bola al multiplayer local presencial que sería un desperdicio, haría la consola más cara para otra cosa que nadie iría a usar, o casi nadie iría a usar. Yo lo extraño, para mí los encuentros de DS y 3DS que organizábamos en el shopping para intercambiar juegos, partidas multijugador y todo eso eran buenísimas y no necesitaban internet para hacerlo. Pero conozco muchísima gente que ha jugado a los portátiles solamente en forma solitaria y está bien con ello. Son la mayoría, más el hecho de la gente que se junta a juntar, también lo utilizan mayoritariamente para jugar solo o conectado a internet. Entonces, la Switch Lite, hacen muy bien esa función. Y sobre todo la Switch normal complementa un poco esa falta de red local con el modo tabletop, donde vos destacás los controles, pones la pantalla sobre una mesa, le sacás la patita esa que tiene, la pones y dos personas pueden jugar, 4 si tienen más control, inclusive capaz hay algún juego compatible con más gente, pero no creo que sea cómodo mirar en una sola pantalla. Entonces yo entiendo todos esos motivos por los cuales todas esas funciones fueron eliminadas de la Switch, pero eran muy buenos en estas consolas. Esas cosas me gustaría que vuelvan en una futura Switch. Más que un gran salto de potencia. Yo sé que necesita un gran salto de potencia para correr ciertos juegos que la Switch no levanta de PlayStation 5 o de Xbox Series. Pero conociendo a los fabricantes third party que no tienen tantas ganas de llevar los AAA a plataformas que no sean Xbox y PlayStation, la vuelta de estas características a mí me gustaría mucho. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero a mí me gustaría poder agarrar la sucesora de la Switch, que tuviesen un Street Pass, tuviesen Miiverse de vuelta también, ¿por qué no? Y juego en red local sin necesidad de conectarse a internet. Y las funciones de Download and Play reemplazadas por cosas como la del Mario Party Superstars de la 3DS, donde vos bajás un archivo para el juego y lo jugás. Por ejemplo, Ultra Street Fighter 2. Capcom podría disponibilizar en la tienda del shop un download gratis para que vos tengas en la consola y si te encontrás con alguien que tiene el Street Fighter puedan jugar sin necesidad de conectarse a internet. No todo el mundo va a estar dispuesto a hacer ese trabajo en algo que no le garantiza más ventas, pero sería un lindo extra para muchísimos juegos con multijugador que sería puretísimo poder jugarlos local sin necesidad de estar conectado a internet. Porque yo entiendo, si todo el mundo si agarra, tipo, pongamos, tenés la Steam Deck, te conectás a una partida de Call of Duty, todo el mundo en la misma sala, juega Call of Duty conectado a internet, lo mismo pasa con el Call of Duty Mobile, el Free Fire, todos esos tienen eso, vos te conectás a internet, están todo el mundo jugando en la misma sala, pero tienen que conectarse a internet. Es una solución, pero para mí es un parche. La necesidad constante de que todo tenga que ser por internet.
Me imagino que esa función no va a venir, que se potenciará más la internet, se potenciará más el digital. Otra cosa que me gustaría es la retrocompatibilidad. No exijo la retrocompatibilidad de los cartuchos, me encantaría. Pero entiendo que si el hardware va a ser muy diferente y se encuentra una nueva tecnología que hace que los cartuchos tengan más memoria, más velocidad, ayuden la potencia de la máquina, etcétera, y hace imposible que sea retrocompatible con los cartuchos de esta, es un sacrificio válido. Pero la digital podría ser 100%. Tipo que todos los juegos que vos tenés digital en la Switch y sean lanzados en la sucesora, no necesites comprarlos de vuelta. Eso sería fundamental. Creo que va a estar. Yo creo que la retrocompatibilidad va a ser completa. En cartuchos, en juegos digitales, en tu cuenta de Nintendo, todo va a ser retrocompatible. Ese es mi pálpito. Pero no es certeza, Nintendo no ha dicho nada. Entonces es un pálpito y que me gustaría que sea cierto. Y bueno, estas son mis opiniones y mis deseos con respecto a lo que me gustaría ver en una sucesora de la Switch, ya que estamos a un año de que salga según el último rumor y que es bastante probable. Así que si tienen alguna opinión, tienen sus propios deseos, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal y compartilo, así hacemos crecer la comunidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima.